Estamos con un invitado, Alejandro Modarelli. Alejandro, muchísimas gracias por acercarte, por acompañarnos. Y voy a lo puntual, porque escribiste un libro que tiene que ver con la vida de la comunidad LGBT, puntualmente con los gays porteños en esa época de la dictadura. ¿Por qué fue diferente la dictadura o fue aún más sanguinaria con la comunidad LGBT? Bueno, primeramente tengo que decir que lo que trata el libro es de qué manera, dentro de una forma de represión intensificada, la comunidad LGTBI, que en ese momento no tenía las siglas, se hablaba de comunidad LGTBI, sino de gays, lesbianas, travestis, pudieron imprimir en medio de un orden de la muerte, el orden de la muerte de la dictadura, sobrevivir con un eros particular. Mediante búsquedas de determinados lugares donde podían sociabilizar, porque estaban prohibidos los lugares de encuentro, estaban específicamente perseguidos por una dictadura cuya, digamos, ideología era especialmente antisexual, ¿viste? No solamente antihomosexual, claro, sino antisexual. Antiderecho al aborto, antiaborto, etcétera, que a diferencia de otras dictaduras como la de chilena y la brasileña, se habían ensañado específicamente contra las personas homosexuales, del mismo modo que también contra la comunidad judía. ¿Viste? O sea, a la persecución específica por pertenecer a determinado tipo de militancia o a determinado tipo de grupo ideológico, se sumaba también la orientación sexual o también estos temas de religión, los testigos de Jehová e incluso la comunidad judía, ¿no? Bueno, recordamos esa frase de patria, familia y tradición, creo que era, ¿no? Familia, tradición y propiedad. Familia, tradición y Sí. propiedad, gracias Alejandro, pero un poco Sí. en esos conceptos nuclea la ideología imperante de la época, porque era Sí. una ideología que estaba, por un lado, acompañada por la Iglesia Católica, por las distintas estructuras eclesiásticas, como bien nombraste también. Ahí había como un factor de complicidades, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo que quiero poner el énfasis es la diferencia con otras dictaduras de la región. Acá los militares quisieron imponer un catolicismo, digamos, integrista casi, ¿no? Pinochet no. Por ejemplo, Pinochet tenía la contra del arzobispo de Santiago, que se llamaba Enríquez, y estaba medio enfrentado. Igual la Iglesia de Brasil también. Pero tiene mucho nexo eso con la persecución específica, claro, contra las minorías sexuales y también contra Sí. otras religiones, ¿no? Bien. También hay que acordarse, perdóname que te diga, que en esa época fue cuando entraron al país los grupos neopentecostales de Estados Unidos. Fue justamente en la época esa, en los 70. Acá y en Brasil, eso es un tema muy importante. Vi un título de un artículo que creo que escribiste entre ayer y hoy, que se llama La búsqueda, capaz que alguna palabra te voy a cambiar, Sí. pero es más o menos parafraseando, la búsqueda de la identidad desde la perspectiva de un varón trans, que me pareció muy interesante, ¿no? Digo, esa búsqueda de identidad. ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Qué tiene de particular? Bueno, no te quiero corregir, pero No, no la escribí. Ah, yo bueno, esa. te lo estoy Me adjudicando. la adjudicaste. Sí. Bueno, pero podemos tomar la Tomar la temática en pregunta. Ah, un bueno, tiempo sí, donde la búsqueda de la identidad, ¿no? se Por sigue supuesto. todavía interpelando el concepto Por de identidad, supuesto, ¿no, Alejandro? por A supuesto, pesar de que la tenemos identidad de leyes. género. Sí. Mira, en aquella época existían, digamos, el concepto de identidad de género acá no había ingresado. Claro. El mismo concepto. Así Sí. que, digamos, el libro se centró específicamente en las personas gays, porque las personas lesbianas tienen que hablar por sí mismas. Bien. Uno no podía tampoco adjudicarse la voz de las personas lesbianas y tampoco las personas trans, pero digamos que en ese momento, hasta el 2001, todavía no había sido el auge que fue posterior, donde las personas trans habían adquirido una voz propia tan intensa. ¿Viste? Entonces también mencionábamos el tema de las travestis que eran muertas en la Panamericana.
todos los días había personas muertas, mujeres trans muertas en la Panamericana. Sí, travesticidios que se daban permanente, por la estructura imperante. Felicitas compañeras del colectivo trans travesti tuvieron que pasar la mayor parte de los días del año en los calabozos. En los calabozos. La que no fallecía en la calle por supuesto. Cargaba con toda esta estigmatización y además tortura en los calabozos. No, por supuesto. Mira, había una travesti que murió no hace mucho, a los 93 años, Malva Solís, sí, chilena, que ella decía que nunca se había dado cuenta cuándo era democracia y cuándo no. Porque su vida transcurría en los calabozos. Claro. ¿Viste? Imagínate que había llegado al país en 1943, cuando fue el primer golpe de Estado del GO. Así que bueno, eso... A propósito de esto, no sé, Felicitas, si quieres hacer una preguntita más. Si no, te pregunto, Alejandro, sí. Hay gente que lamentablemente todavía sigue poniendo en duda la cantidad de desaparecidos. Vos lo sabes muy bien, Alejandro. Lo sé muy bien. Y la comunidad LGBTIQ+, también habla de una cantidad, digamos, puntual. Cuando hablamos de los 30.400, de un número, ¿qué opinión tenés al respecto, Mira, Alejandro? por lo pronto te cuento que hace un rato, antes de venir para acá, vi por la calle una mujer que tenía una remera que decía no fueron 30.000, ni fueron inocentes. Era una provocación tremenda en el día, en la fecha, ¿no? Entonces, la idea del deslegitimar, ¿no? Claro, mi opinión en cuanto a lo que me toca hablar sobre el tema de la comunidad LGTBI fue que hubo como una especie de, también de doble desaparición de muchos activistas o personas LGTBI que eran a los que se trataba con especial saña por su condición, por su identidad de género o por su orientación sexual. Esas personas se cree, por un comentario del rabino Marshall Mayer, cuando fue la CONADEP, que fueron alrededor de 400 personas. Por eso el debate ahora fueron 30.400. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque me parece que la cifra de 30.000 está siendo objetada por los negacionistas y es una cifra que está en el centro de toda esta guerra. Y los 400, sumar a esos 400 viene a implicar una confusión a la misma cifra que nosotros tomamos como bandera y de la que nosotros debemos sentirnos incluidos. Tenemos muy poquito tiempo, Alejandro, tenemos que ir a una pausa, pero agradecerte, Alejandro. También lo pueden escuchar en Dicho y Hecho en Radio 10, que comenzaste hace poquito nada más. Sábados de 8 a 10 de la noche por Radio 10. Felicitaciones por eso, además estás en Página 12 también. Y en Anfibia. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Sí, la importancia de repasar, ¿no? Felicitas la historia y quienes formamos parte de la historia, y que hoy una mujer trans esté también en el noticiero central de la televisión pública es muy simbólico. Aquí, en esta plaza, hay muchas que dejaron la vida, pudimos adquirir derechos con la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans. No se hubiese podido lograr eso sin la democracia. Bueno, la imagen de la plaza en este momento, luego de una jornada, la verdad, impresionante, con miles y miles de personas que se acercaron a 47 años de aquel 24 de marzo de 1976. Con esta imagen vamos a hacer una pausa más. Y ya regresamos con más televisión pública, noticias.